Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Jiménez García y a continuación les voy a hablar acerca de lo que es el contexto de la moral y lo que representa para mí también. Contexto de lo que es moral. Se suele relacionar el concepto de moral con la conformidad con las leyes implícitas y explícitas de un grupo social, que se transmiten a los individuos dentro de un proceso de socialización al que se someten a lo largo de su desarrollo. En este sentido, la moral parte de las tradiciones y los valores del contexto en el que nos criamos, ya que cada sociedad y cada nación o ciudad tienen diferentes culturas, tienen diferentes tradiciones y en base a ello una persona que nace en cierto lugar se va criando con diferente punto de vista o con diferente contexto de lo que es bueno y lo que es malo. La moral surgió con toda probabilidad como una consecuencia natural de la organización de los seres humanos en grupos. Al complejizarse las sociedades, las normas de interacción que las estructuraban se habían transformado progresivamente en reglas morales, y las leyes explícitas, especialmente con la aparición de la escritura. Por otra parte, las religiones han tenido un peso histórico en el establecimiento de códigos morales, mientras que en el mundo occidental el judaísmo y el cristianismo han determinado una parte de las normas sociales, en Asia lo han hecho sobre todo el budismo y el confucianismo. Esto quiere decir que muchas veces la moral parte de nuestras creencias, ya que depende de qué religión nosotros estemos más apegados, nosotros vamos a tener diferentes visiones de cómo ver el mundo, de qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo relacionarnos con las personas, y esto muchas veces hace que las religiones influyan mucho en nuestras decisiones. A continuación hablaremos sobre los objetos de estudio que conlleva la moral. La moral se encarga de determinar qué conductas son adecuadas y cuáles no, en un contexto determinado, mientras que la ética se refiere a los principios generales que definen qué comportamientos son beneficiosos para todas las personas. Dicho de otro modo, si la ética es un elemento más bien estático, que sirve como referencia para comprender el tipo de comportamientos que regulan el funcionamiento de la sociedad en un contexto determinado, la moral es de carácter aplicado, teniendo en cuenta todo lo que interviene en la decisión de actuar de una u otra forma. Esto es decir, que la ética es la que nosotros desarrollamos cuáles son nuestros valores y principios, mientras que la moral es la forma en que nosotros actuamos ante la sociedad. Por ejemplo, nosotros podemos actuar de manera ética, siendo amables, siendo buenas personas, aplicando los valores que nuestros padres o que aprendimos en la escuela. Y la moral es la forma de que tú actúas y con quién actúas. Norma moral. Según las condiciones sociales con que se desarrolla el individuo, la idea de lo que está bien o está mal varía. No está sujeto a un criterio universal, sino que depende directamente de las diferentes culturas o depende de cada individuo. Ahora hablaremos sobre lo que es la doble moral. Es un criterio aplicado cuando a un individuo u organización se le acusa de ejercer una doble norma en el tratamiento dado a diferentes grupos de personas, es decir, que injustamente permite más libertad de conducta a un sujeto que a otro. Esto lo vemos casi diario en nuestra vida diaria y muchas veces aplicado a cierto grupo vulnerable o incluso es más común verlo que se le aplica a una mujer, ya que como vemos o sabemos, cuando un hombre logra cierto triunfo se le festeja más que cuando una mujer logra cierto objetivo. Y esto lo vemos también cuando una persona prefiere eh, más a otra, o cuando vemos las cosas malas en otras personas externas a nosotros, pero no las vemos en nosotros mismos o en el círculo que nos rodea. Y eso también conlleva a lo que es la moral selectiva, ya que, como mencioné, a veces solamente vemos lo malo en personas con las que no tratamos tanto o que no tenemos tanta conexión, y casi no vemos lo malo que hay en nuestras personas más cercanas, o nuestros amigos, en nuestras parejas o en nuestra propia familia. Preferimos ver lo exterior que lo interior, y eso se debe a una moral selectiva.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Morales Abreu y voy a hablar sobre qué es la moral y explicaré algunas definiciones y características. Y de ahí podamos aclarar la idea sobre este contexto y el cual se puede confundir con la ética. Bueno, vamos a partir de la definición etimológica. Veamos que la moral viene de mos, morris, y que significa costumbres, y que es un vocablo latín. Lo que hay que señalar en esta definición es que las costumbres se reflejan en acciones y actos humanos. En definición, la moral tiene que ver con actos humanos. Bueno, ahora vamos con otra definición que viene en el diccionario Larousse. Nos dice que es la ciencia que enseña las reglas y que deben seguirlas para hacer el bien y evitar el mal. En esta definición hay una idea importante, el cual son las reglas. Las reglas que deben seguirse para seguirse y que esta definición es la ciencia de las reglas. Bueno, siguiendo con las diapositivas y con las definiciones, ahora vamos a la definición de la Real Academia Española, perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar, en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Esta tercera definición es un poco más clara. Nos está diciendo que son las acciones de las personas y en efecto, la moral son las acciones de las personas y va a depender de cómo uno actúe para que posteriormente pueda uno expresarse en su cultura y en su sociedad. Y esto nos lleva a concluir mientras que uno actúe de manera bien, nunca nos meteremos en problemas. Y en definición, las acciones de las personas es la moral. Bueno, siguiendo con la diapositiva, ahora vamos con tipos de actos. Las acciones humanas se definen en tipos de actos y esas acciones humanas se llaman acciones morales y una acción moral es una acción humana realizada acorde a códigos morales, al raciocinio, al respecto de los valores universales como la salud, vida y armonía. Pero vamos a analizar estos tipos de actos. Actos morales, actos inmorales y actos amorales. Bueno, siguiendo con el diapositivo, ahora vamos con ese recuadro, el cual tiene tipo de acto, el cual ya lo vimos anteriormente, la definición y ejemplo de alguno de ellos. Empezamos con el acto moral. Es el apoyar, servir a alguien. Y entre paréntesis está no daña a otra persona, no daña a otro. Y por supuesto, este nos ayuda tanto a nosotros como personalmente, como a la persona que le estamos haciendo el bien. Y un ejemplo de ello es ayudar a un viejito a cruzar la calle. El siguiente que está es el acto inmoral. Cuando una persona con alevosía y ventaja lastima a alguien, daña a otro. Y un ejemplo de ello es un robo o un secuestro. Este más que nada, ¿cómo se llama? Lastima la integridad de otra persona. Y por eso es un acto inmoral. Y por último tenemos el acto moral. Es aquel que no entra en juego con la conciencia y realiza de manera accidental o azarosa. Y los ejemplos están, es sin querer golpeé de un balonazo a un compañero. Este más que nada es intencionalmente el realizar realizar el daño. Pues se hizo intencionalmente, no se planeaba, no constituía hacerse. Entonces, por eso estos son los tres tipos de actos y sus ejemplos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Jorge Eduardo Asensio Benítez de la carrera de Ingeniería Civil y voy a explicar un poco del contexto de la moral. Realmente no encontré mucha información en específico, encontré más información respecto al contexto de la moral ayudando al altruismo, pero bueno, cuando se le pregunta a las personas acerca de la ética y la moral, la mayoría consideraría que tiene el mismo significado. Lo cierto es que aunque estén íntimamente relacionados, la ética y lo moral poseen conceptos diferentes entre sí y basan su hipótesis en la percepción de la humanidad en situaciones y ambientes determinados. Según Castillo, en 2006 se expone que la diferencia entre la ética y lo moral radica en el lenguaje cotidiano de los individuos, al igual que en la forma como la humanidad delimita los actos morales y éticos según la ideología de las personas. Bueno, esto realmente es basado en
que cada quien tiene su punto de vista, a lo cual nosotros delimitamos nuestros actos morales y éticos, a lo que es correcto e incorrecto. La importancia de la moral es un concepto clave en la formación de la civilización humana. Por un lado, una sociedad requiere siempre de un código o un conjunto de reglas a los que ceñirse para garantizar la paz social y la relativa armonía entre en los ciudadanos. Esto es muy importante realmente porque si no existe realmente un código, la gente haría lo que se le antoje y no habría una moral que diga que va a ser bueno y que va a ser lo malo realmente, como le había explicado anteriormente. Por otro lado, la historia de la moral es una parte vital de la historia de la humanidad. La moral de cada época ha determinado en gran parte el modo en que las fuerzas sociales interactúan y le ha otorgado poder a unos sobre otros, o incluso ha determinado a quienes se juzga como aceptables y a quienes no, lo cual tiene claras repercusiones sobre la vida y la muerte. Esto es un dato curioso que pues en la Edad Media o en esas épocas antiguas siempre estaba la anarquía, perdón, y todo realmente todo estaba conectado porque siempre habían cargos más importantes que otros y la gente aplastaba a la gente que no tenía poder en ese entonces, ¿verdad? Usualmente estos dos términos se emplean como sinónimos, lo cual en principio no tendría mayor inconveniente. Sin embargo, desde un punto de vista más especializado, se distinguen porque la ética es una rama de la filosofía que aspira a elaborar patrones morales transculturales desde un punto de vista universal. Es decir, que la ética estudia las distintas formas en que la moral se ejerce y procura entenderlas desde una mirada general. En cambio, la moral aplica dentro de un contexto sociocultural e histórico determinado. Lo que hoy en día perfectamente consideramos moral, en algún momento de la historia no lo fue y así viceversa, como le había explicado en los cargos y todo eso. Encontré poca información en concepto de la moral realmente porque no encontré nada y pues bueno, gracias por su atención. Muy buenas tardes, el día de hoy les presentaremos el tema de conducta y valores en la materia de ética profesional con el doctor Eduardo Reyes Pacheco, un servidor, Adalberto Galino Valencia, estudiante de la carrera mecatrónica de la Universidad Autónoma del Carmen. Como primer punto, conducta. Conducta se comprende como el actuar de la persona, del sujeto, ante diferentes circunstancias. En este caso pueden presentarse circunstancias positivas o negativas hacia la persona y se maneja como tal la reacción y la forma en la que actúa respecto a esa situación. Hablando en psicología, es la reacción o acción reflejada ante una situación por parte de un individuo. En valores se tiene como los principios, virtudes o cualidades que posee cada individuo desde su formación. Normalmente estos están conformados desde niño, que uno va creciendo, son inculcados diferentes tipos de valores. Los valores se suelen interpretar como puntos positivos de una persona, pero cuando una persona carece de ellos, se dice que no cuenta con valores o que sus valores no son positivos hacia la sociedad. Estos apoyan a la buena convivencia y relación entre las personas cuando se trata de convivir y de tener una relación armoniosa entre ellos. Ahora, en el contexto de lo moral, se tiene que como moral es la capacidad de definir entre lo bueno y lo malo, ya sean las acciones, situaciones o pensamientos que se tengan ante una situación. Por ejemplo, cuando una persona decide hurtar o tomar algo que no ha sido prestado hacia ella, muchas veces se toma como una acción negativa. Ya depende de cada quien y su moral si lo quiere seguir realizando, y si uno es el espectador de tal hecho o tal situación, dependiendo de sus principios, sus valores y su moral, que es en este caso su capacidad de definir e identificar las acciones como buenas o malas ante la sociedad y ante cómo se está acostumbrado a ver cierta circunstancia,
es que se define esto. Como apoyo para esta presentación se tomó el material y se basó de acuerdo a la información de estos links. Muchas gracias, hasta luego. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Vázquez Valdés y hoy les voy a presentar acerca de los valores morales. ¿Qué son los valores morales? Bueno, los valores morales son un conjunto de normas espirituales, sociales e incluso personales con que una comunidad humana y cada individuo dentro de ella decide regirse en base a lo considerado como bueno o como malo en su tradición cultural específica. Nos permite diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo e injusto. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿de dónde surgen los valores morales? Los valores morales surgen a través de las enseñanzas recibidas durante la infancia y la juventud, las experiencias vividas, el impacto emocional que hayan tenido y los discursos normativos, religiosos, éticos y sociales del contexto en que habitan. Debido a que los valores morales están sujetos a la percepción y subjetividad de la persona, estos no son ni uniformes, ni universales y ni coercitivos, pero si se rompen estos valores morales de la sociedad que los fomenta, pueden acarrear el rechazo social y en algunos casos el castigo social. Por lo tanto, la moral es un concepto de construcción histórica, determinado por la opinión pública y el modelo social imperante. Esto significa que cambia con el tiempo, y lo que en una época o una cultura determinada puede considerarse inmoral o depravado, en otra puede ser perfectamente aceptable. Algunos ejemplos de valores morales serían la honestidad, el respeto, la gratitud, la lealtad, la tolerancia, la solidaridad, la generosidad, la bondad y la humildad, entre otros. Existen asimismo ciertas escalas jerárquicas entre los valores que, en medio de un conflicto, nos obligan a priorizar unos sobre otros. Existen asimismo ciertas escalas jerárquicas entre los valores morales que, en medio de un conflicto, nos obligan a priorizar unos sobre otros. Ejemplos: la lealtad es fundamental en una amistad, pero si un amigo ha cometido un delito y la policía nos interroga, lo correcto sería que privilegiáramos el valor de la honestidad por encima de la lealtad. Del mismo modo, en determinadas situaciones podemos alternar entre uno y otro valor. Ejemplo: si estamos festejando una fecha importante, con música a todo volumen, durante unas horas, nuestros vecinos comprenderán que deben poner en práctica la tolerancia. Pero si nos excedemos de la duración de la celebración y a la 1 de la madrugada aún mantenemos el volumen al máximo volumen, entonces nuestros vecinos tendrán todo el derecho de exigirnos el respeto a su sueño. En conclusión, los valores morales son fundamentales para lograr un clima de armonía y convivencias en las sociedades. En este sentido, pueden ser regulados por la sociedad misma a través de sanciones sociales de orden privado o mediante penas o castigos contemplados en el Código Jurídico del país, y siempre estarán guiados y determinados por la propia sociedad en la que viva el individuo.